Cuando hablamos de avivamiento, para hablar del día de hoy, nos vamos a estar enfocando en las maneras de encender el fuego del Espíritu Santo. Una de las analogías, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. Cuando en Hechos 2 el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, dice la Escritura que vino como una llama de fuego sobre ellos, unas lenguas de fuego sobre ellos, y comenzar a hablar en otras lenguas. Así que vamos a aprender esta mañana cómo vamos a aprender o encender el fuego del Espíritu Santo. En segunda epístola que Pablo escribe a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, aquí aparece una de las pocas veces que aparece el término avivamiento, que es sustantivo, pero en verbo conjugado: avivar, aviva, avives. Y dice 2 Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que, dígalo conmigo, que avives. A ver, con más ánimo, por favor, diga conmigo, ayúdeme a predicar, diga conmigo, avives. Viene de avivar, tiene que ver con avivamiento. Que avives el fuego del don, diga conmigo, don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Cuando comenzamos a estudiar este versículo de 2 Timoteo 1:6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos, le dijo Pablo a Timoteo. Así que la acción que Pablo está urgiendo a Timoteo es avivar, que avives. Entonces tenemos que preguntarnos qué significa avivar, qué significa avivamiento, qué entendemos por avivamiento. Entonces tenemos que ir al diccionario normal, al diccionario de la lengua española, y encontramos que avivar es una acción que acrecenta o de acrecentar la intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo. Eso es avivar, llevarlo a otro nivel, acrecentar fuerza, intensidad y vivacidad en algo. Pero cuando uno va a los diccionarios bíblicos o a los léxicos, que es para entender la etimología, qué fue lo que quiso escribirse el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, entonces encontramos en el Nuevo Testamento en griego, en 2 Timoteo 1:6, esa palabra avives, anasopureo. No sé griego, fui a los diccionarios para entender esto, pero anasopureo significa, según este término en griego, despertar, encender de nuevo. Eso significa un despertar, algo que un día funcionó, se durmió, se atrofió, pero ahora regresa nuevamente. Eso es avivamiento. En el Antiguo Testamento aparece en Habacuc capítulo 3 versículo 2 nuevamente esta expresión. Ahora el profeta pidiéndole a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. Pero ¿qué significa en hebreo chayá? Ese es el término hebreo, es el vocablo chayá. Y esto nos da la riqueza que complementa, que es la misma palabra que está en el Nuevo Testamento, pero significa vida, vivir, revivir, sanar, reparar, animar, reanimar, resucitar, salvar. ¿Alguien todavía está conmigo? Entonces avivamiento me trajo mucha riqueza. No se imagina cómo bendijo mi vida, porque yo anhelo un avivamiento en mi vida, en mi casa, en la iglesia. Y entendí que avivamiento tenía entonces varias implicaciones, tenía varios momentos, tenía varias etapas. Pero hoy nos queremos enfocar entonces a este despertar de Dios, a este mover de Dios. ¿Cómo lo podemos encender? Ya que el apóstol Pablo le pide a Timoteo que él encienda. Te aconsejo que avives. O sea, te aconsejo que despiertes, que actives, que lleves a otro nivel, que reanimes, que repares. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esta es la primera manera. Algunos de nosotros se nos pudo entregar el bosquejo de esta manera y tenemos la facilidad de escribirlo, así que los invito a que anoten esta primera manera para encender el fuego. Reconoce qué dones están en ti. Reconoce qué dones han fluido en ti.
Mire, hay una manera para saber si somos jóvenes o si somos sabios y maduros, por no decir viejos. Cuando somos jóvenes, nos estamos preguntando: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi habilidad en la iglesia, en la vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué carrera debo estudiar? Tiene que ver con nuestra vocación, con nuestros talentos y con nuestros dones. Pero uno se hace esas preguntas porque no logra entender exactamente esos dones ministeriales, espirituales y naturales que tenemos. Cuando han pasado los años, cuando el sol nos ha pegado a alguno de nosotros, cuando estamos más bronceados, entonces resulta un poco más fácil saber qué dones han fluido en nosotros, qué habilidades, qué destrezas hemos tenido, porque volteamos a ver el pasado y nos damos cuenta: he sido bueno en esto, he tenido esta habilidad, esto ha tenido fruto, esto ha bendecido, ha edificado, ha colaborado en la sociedad, ha colaborado en la iglesia, de esta manera he aportado en mi familia. Pero cuando uno también es joven, y no digo cronológicamente en nuestra edad, sino en la vida cristiana, porque somos muy nuevos en el Señor, también nos hacemos estas preguntas, no importando la edad que tenemos. Decimos: ¿cuál será mi ministerio? ¿Cómo podré aportar en el Espíritu para la iglesia, para la sociedad? Yo quiero plantearle, porque aquí el punto es este, a ver si me está ayudando. En 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don que hay en ti. Aviva el fuego del don que hay en ti. Timoteo tuvo que pensar: ¿cuál es el don que hay en mí? Porque no podemos encender si no recordamos qué don hay en nosotros. Y yo sé que los golpes de la vida, los fracasos de la vida, los momentos vergonzosos de la vida, llámese pecado, llámese errores, llámese frustraciones, el grito que nos da la sociedad, incluso a veces descuidadamente gente que nos ama, en vez de hacer brillar, en vez de ayudarnos a encontrar los dones y talentos que tenemos, nos opacan con una palabra negativa, con una palabra maldiciente: no sirves para nada, no hay nada bueno en ti, aprende al vecino de enfrente, aprende al joven de enfrente, aprende al gerente de enfrente, aprende al licenciado de enfrente. Nos comienzan a comparar con otros, pero el mensaje es: no tienes nada, no sirves, no lo haces bien. En esa perspectiva, entonces, ¿cómo podemos encender algo que nosotros no estamos viendo que tenemos? Así que el primer principio, la primera manera de encender el don, el fuego del don en nosotros, es ver, es recordar qué don ha fluido en nosotros. Hace años, no sé cuántos años atrás, 10 años tal vez, algunos de ustedes lo recordarán, creo que fue un retiro de supervisores, y ese retiro de supervisores tenía un enfoque matrimonial. Y Berlín, mi esposa, tenía que compartir un tema, y a mí mismo me sorprendió. Sacó un cofre, un joyero, y comenzó a sacar joyas. Y ella dijo que así era yo. Bueno, yo nunca lo había visto así. Ella me estaba comparando con un cofre y comenzó a sacar joyas y a decir que tenía cualidades. Y el mensaje que ella tenía era decirnos a cada pareja, a los matrimonios que estábamos ahí, que nuestro cónyuge era eso, era un depósito de joyas, de habilidades, de cualidades y de talentos. Y eso me impresionó mucho, porque la verdad es que somos un depósito de dones y habilidades que Dios ha puesto en nosotros. Pero la sociedad no nos lo dice, la gente no nos lo dice, la gente que nos ama no lo dice, papá y mamá, y no todos. Yo creo que hoy, en este avivamiento que públicamente lo estamos manifestando, porque ya estamos en avivamiento, y hoy con una luz verde, de una manera pública, estamos honrando al Espíritu Santo, reconociendo que hay dones, que hay habilidades que Él ha depositado en nosotros. A ver si les ayudo. A través de la Biblia, ¿qué debemos reconocer? Hay 3 perspectivas. Número 1, dones espirituales. Número 2, dones ministeriales. Y número 3, dones naturales. A ver, diga conmigo: espirituales, ministeriales y naturales.
Tú y yo somos depósitos, joyeros de dones espirituales, ministeriales y naturales. Y lo quiero demostrar con la escritura, regresando una vez más a 2 Timoteo 1:6, y en esta versión Palabra de Dios para Todos dice: por eso quiero que reavives el fuego del don. Y ese término don, entre paréntesis, carisma, ¿sabe qué significa carisma? Significa, sí, un don, un regalo de gracia. Y un regalo de gracia es un regalo inmerecido. O sea que los dones espirituales, ministeriales y naturales son un regalo que Dios nos ha dado porque Él nos lo ha querido dar. No es porque lo merezcamos, no es porque hemos ayunado mucho, hemos orado mucho. Eso contribuye, pero para ser justos, para ser bíblicos, todos los carismas, los dones, las habilidades que tenemos, aunque no parecieran muy espirituales, quiero decirte, querido amigo, querido amiga, que todos vienen del cielo. Y Pablo es incisivo. Cuando yo leo sus epístolas, constantemente está diciendo, y el Espíritu es el mismo, y le fue dado, y le fue entregado. O sea que no es nuestro para jactarnos y enorgullecernos. Todo lo que tenemos viene de Dios y los dones vienen de Dios. El carisma que Dios nos ha dado. Así que lo que debemos recordar, en primer lugar, primer punto, recuerda en qué dones espirituales has fluido y has tenido resultados. ¿Qué ha habido en ti donde has operado, donde has fluido, que los has utilizado? ¿Qué dones, qué habilidades espirituales y han habido resultados? En el Nuevo Testamento por lo menos aparecen 28 dones espirituales. Pablo nos ayuda con dos listas. Curioso que ambas listas están en el capítulo 12, uno en 1 Corintios 12 y el otro en Romanos 12. En 1 Corintios 12 nos aparecen 9 dones espirituales. Algunos recordaremos que hemos fluido en ellos y tal vez todavía estamos fluyendo. Otros hoy conoceremos el mapa y diremos: no, yo nunca he fluido en esto. No importa, ahí viene. Dice el versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, le es dada. No podemos jactarnos, enorgullecernos, ver de reojo a otro don, a otro talento, porque se nos fue dado. Nosotros solo somos mayordomos de esas habilidades espirituales, ministeriales y naturales. Así que sigo en el versículo 8: porque a este, o sea, a un hermano, a un amigo, a un cristiano, a este es dada, no es de él, es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, 1. A otro, palabra de ciencia, 2, según el mismo Espíritu. A otro, fe, número 3, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, van 4, por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro, el hacer milagros, 5. A otro, profecía, 6. A otro, discernimiento de espíritu, 7. A otro, diversos géneros de lenguas, 8. Y a otros, interpretación de lengua, 9 dones espirituales. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno, el Espíritu que nos las dio, ¿sí? Así lo dice, uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere se interpreta no porque Él se lo merece, sino porque Él quiere dárnoslos. Y los dones espirituales potencialmente, cuando uno recibió el bautismo en el Espíritu Santo, todos los dones están dentro de nosotros. Eso es maravilloso. Y yo no quiero adular a nadie. No se trata, aunque quiero agregarles valor, pero el mensaje, el predicador nunca debe estar pensando en los voy a dañar o los voy a elogiar. Se trata de dar la palabra de Dios. En algún momento nos confronta, en otro momento nos conforta. Pero hoy yo quiero ser muy obediente al mensaje del avivamiento. En el avivamiento
Dios despierta, Dios activa, Dios repara, Dios mejora los dones que están en nosotros. Hasta aquí algunos dones de ellos. Romanos capítulo 12. Sigamos aprendiendo y recordando qué dones han fluido en nosotros. Porque Pablo, cuando le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, Timoteo tuvo que preguntarse, ¿qué hay en mí? Tuvo que recordarse, yo te estoy ayudando, y que sea el Espíritu Santo que te recuerde en estos dones, en qué has caminado, en qué has fluido. Dice así el versículo 6 del versículo 12. Pero teniendo dones diferentes o que difieren, según la gracia, otra vez, la gracia, el regalo inmerecido. Tenemos diferentes dones, no los merecemos, pero son un regalo de Dios, que nos ha sido dada una vez más. Nos aleja del orgullo y de sentirnos, yo soy dueño de este don y este don es mejor que el otro. No, el Espíritu es el que los da, el bueno es Él. A ver, dice así, usémoslo. A ver, grítelo conmigo, usémoslos. Los dones no son para lucirlos, tampoco para esconderlos. Los dones son para usarlos. Para eso Dios nos ha dado dones. Pero si no recordamos qué dones tenemos y no sabemos cómo los vamos a usar, para eso estamos aquí entendiendo esto. Si todavía están conmigo, sigo en el versículo 6, última parte. Si el de profecía, ahí viene un don, úsese en proporción a la fe. Ya hablamos de ese don en 1 Corintios 12, aquí lo vuelve a hablar, profecía. Versículo 7, si el de servicio, ese es el segundo don, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Número 3, el que exhorta, otro don más, en la exhortación, alentar, consolar, animar. El que da, ese es otro don, el dar con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Así que la misericordia, así que el dirigir, el presidir, como dice la Reina Valera 1960, otra versión en inglés dice to lead. Liderar es un don. Estos 8 dones que aparecen en Romanos 12 y esos 9 dones que aparecen en 1 Corintios 12 suman 17 dones por lo menos. Y les puedo asegurar que aunque no los hemos usado, están ahí en el corazón y en el depósito de cada hijo de Dios, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive ahí y esos dones viven ahí con nosotros. Algunos han sido usados, otros no han sido usados, pero en el avivamiento va a haber un despertar, va a haber una activación, va a haber un reparar y va a haber un mejorar en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a los dones ministeriales. Estos eran los dones espirituales que están en nosotros, los que vamos a activar. Pero dice, entonces, en segundo lugar, recuerda en qué dones ministeriales has fluido y has tenido resultados. Por lo menos hay 5 dones ministeriales según la pluma del apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 11, en la Biblia de las Américas así lo enseña. Y él dijo, Pablo hablando, algunos el ser apóstoles, ese es un don ministerial, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Uno se debe preguntar, en 1 o en 2 Timoteo 1:6, debe preguntarse a qué don se refiere Pablo que Timoteo debe avivar, porque ahí no explica qué don, solo dice, te aconsejo que avives, que despiertes, que mejores, que repares, que actives el don que está en ti, que es de Dios, que te fue dado por la imposición de mi mano. Y uno se hace la pregunta cuando uno estudia la Biblia. De hecho, por eso tenemos nuestro devocional diario, porque allí estamos leyendo, estudiando, va a haber un versículo que se hace rema, lo detenemos, nos hacemos preguntas. ¿Qué don? ¿A qué don se refiere? Yo quiero el fuego del Espíritu Santo, quiero avivar esto, pero ¿cuál es el don que debo avivar? ¿Era un don espiritual? ¿Era un don ministerial? ¿Era un don natural el que tenía Pablo? Entonces, cuando uno va a otras escrituras donde se menciona a Timoteo, principalmente en el diálogo que Pablo tiene con Timoteo al escribir la primera epístola y la segunda epístola, esto es lo que encontramos. A ver, ayúdeme por favor. ¿Qué don había en Pablo?
o Timoteo? ¿Qué don ministerial? Versículo 13 del capítulo 4 de primera Timoteo. Entre tanto que llego, ocúpate, es decir, ejercítate, usa la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. La enseñanza es un don espiritual según Romanos 12, pero la enseñanza es donde opera el maestro. Entonces podemos decir que uno de los dones, por lo menos que tenía Timoteo, es que era maestro. Luego en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 5, aquí encontramos más luz de probablemente el don ministerial o espiritual que tenía que encender, que tenía que avivar Timoteo. Dice el versículo 2, que prediques, ese ya es un don, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es un trabajo pastoral. Timoteo era un pastor. Y en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Entonces podríamos decir de Timoteo que el don que tenía que extender era el de maestro, era el de pastor, era el de evangelista, era el don espiritual de la enseñanza o de la predicación o de la exhortación. Muy bien, estamos pensando en esto. Yo les voy a decir lo que encontré en la mayoría de los estudiosos bíblicos, y dice que Pablo está a punto de morir, está en la cárcel, y la preocupación de Pablo era quién iba a seguir con el ministerio. De hecho, cuando Pablo habla de Timoteo, dice: a ninguno tengo tan sinceramente igual que yo, que se ocupe y se preocupe por los demás. La carga apostólica, el don apostólico, porque uno dice, este Timoteo, ¿qué se había arruinado en Timoteo? ¿Qué estaba mal en Timoteo que tenía que encender? Y de pronto nada tenía malo, es decir, no era perfecto, pero lo que se estaba refiriendo era un don que iba a ser promovido en él, a seguir con esa carga, con esa tarea de cuidar las iglesias, de cuidar a los pastores que existían. Pero hasta ahorita hemos invertido este tiempo para ayudarnos a entender que debemos recordar los dones espirituales, los dones ministeriales. Pero algo sorprendente que me ha ministrado tanto son los dones naturales. A ver, diga conmigo, dones naturales. Los dones naturales vienen con nosotros cuando nacemos. Si somos seres humanos, somos un joyero de dones naturales. Y si somos cristianos y el Espíritu Santo vive en nosotros, somos un joyero de dones espirituales y ministeriales. Todos los seres humanos tenemos dones. Ahora, estos dones naturales tenemos que recordar cuáles han fluido en nosotros y qué resultados hemos tenido. Me gusta cómo lo dice esta versión, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. No me he salido de esa porción en diferentes versiones porque ya les dije todas las implicaciones de avivar. Y por eso estas versiones son correctas, porque en el original esa palabra anasopureo se puede traducir como despertar, como avivar, como reparar, como promover, como mejorar. Ahora dice esta versión: por eso te recomiendo que no dejes de usar. Mire cómo dice: esa capacidad especial que Dios te dio. Una vez más, no te llenes de orgullo porque fue Dios quien te la dio. Cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Esas capacidades especiales. Creo que esto tiene que ver con los dones naturales. Cuando nuestros hijos eran pequeños, uno como papá le interesa que ciertos versículos sean memorizados por nuestros hijos, ¿verdad? Aquellos que nos convienen a los papás. Entonces yo traté de enseñarle a mis hijos a Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y hasta hablaba lenguas, para que mis hijos dijeran: eso es lo que quiere Dios, que obedezcamos a los padres. Pero mi esposa era más integral, pasaba más tiempo con ellos, los iba a dejar a la escuela, al colegio. Así que Berlín se dio la tarea a enseñarles los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Pero a la par de
enseñarle los 10 mandamientos, les enseñó los dones naturales. Porque Berlín los quería activar en eso, que mis hijos supieran que eso también era llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios también regala dones naturales. A ver, gócese conmigo. Éxodo capítulo 31, versículo 2 al 6. Moisés es el escritor de Éxodo y dice Moisés: mira, he llamado por nombre a Bezaleel. Versículo 3. Y lo he llenado, póngale atención, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Avivamiento tiene que ver con el Espíritu de Dios. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Esto es maravilloso. En sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Y aquí nos vuela la cabeza porque pensábamos que el mover del Espíritu Santo solo tenía que ver con lenguas o profecía o milagros o sanidad, que eso es hermosísimo, los anhelamos, los queremos, y tiene que ver con los dones ministeriales, pero también en toda arte. Aquí algunos tenemos que hacernos más humildes para reconocer y respetar otros dones, porque el que no respeta el don del vecino no puede respetar su propio don. Y entiendo yo por este texto bíblico que hay habilidades que nacieron con nosotros, que todavía no han despertado porque no nos hemos expuesto a ellos, pero que Dios nos las dio. Por eso en esta iglesia, por ejemplo, tenemos el ministerio de atmósfera. Y atmósfera son estos jóvenes que danzan, es el arte. Algunos no se nos dio, parecemos robots. Otros sí se les dio, y Satanás utiliza esa arte del baile para hacer movimientos sensuales, para provocar un show mundano. Pero en Dios estaban los danzadores. Era un arte, la música, el tocar un instrumento musical, el ser creativo. Es más, quiero demostrarle a la luz de la Biblia por qué también tenemos el ministerio de teatro. Ese es un don natural que Dios le ha dado a las personas, tan importante como los otros dones. Ayer hablaba yo a un grupo de pastores fuera de la nación y les dije a estos pastores: hermanos amados, ustedes tienen que reconocer que nuestros hijos, no porque son nuestros hijos, tienen que ser pastores, y no porque son nuestros hijos, no tienen que ser pastores. O sea, yo no le puedo vedar a mis hijos decir: es que el ministerio no es una herencia. Yo lo sé que no es una herencia, pero ¿qué si mis hijos tienen el llamado de Dios? Aunque no sea una herencia, ellos podrían ser pastores de esta iglesia. Pero no por ser mis hijos tienen que ser pastores, y no por ser mis hijos los tengo que hacer al lado del pastoreo. Tiene que ver con los dones naturales. Y les decía a estos pastores: usted no se sienta frustrado si su hijo no está estudiando teología para ser pastor. Tal vez está estudiando arquitectura. Ese es un don de Dios, y ahí como arquitecto, que él sea luz, que sea sal, que evangelice, que haga las cosas excelentemente, porque hay dones de ingeniero, hay dones de médicos, hay dones de abogados. Alguien me tiene que estar siguiendo. Ese es el avivamiento. Va a llegar a tu oficina, va a llegar a tu bufete, va a llegar a tu empresa, va a llegar a tu negocio, va a llegar a tu cancha de fútbol. El Espíritu de Dios cubre toda la tierra y no solo se manifiesta en las 4 paredes que llamamos templo. Esto es maravilloso. A ver, dice la Escritura entonces, versículo 3: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Versículo número 4, Éxodo 31:4. Para elaborar diseños, diseño gráfico, arquitectos, ingenieros, para trabajar en oro, en plata y en bronce, herreros, mineros. Y no sé cómo se llaman estos artistas que trabajan el oro. No sé si son joyeros, perdonen mi ignorancia. Versículo 5: y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor, carpinteros, ebanistas. Wow, eso hace
El Espíritu de Dios, cuando llena a una persona, lo activa en dones naturales que están en nosotros desde que nacemos. Versículo 6: mira, yo mismo he nombrado con él a Oholiab, y en el corazón de todos los que son hábiles, Dios dice: yo he puesto habilidad. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ha puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Nos da una visión completa. Así que el avivamiento no solo es dentro de las cuatro paredes. Aquí estamos viviendo la manifestación de Dios, pero profetizo que el avivamiento llega a la sala, el avivamiento llega a la habitación, el avivamiento llega en tu transporte. Cuando andes en el autobús o en tu vehículo, sea viejo o sea nuevo, el Espíritu Santo se ha de manifestar. Llega a tu negocio, llega a la empresa, el Espíritu Santo cubre en todos lugares donde estamos. Amén. Avivamiento, anhelamos el avivamiento. A ver, si ustedes me están siguiendo, que sé que me están siguiendo, me recordé un poco de las múltiples inteligencias, porque en décadas anteriores, hasta 1993, un psicólogo inglés en la Universidad de Harvard propuso las múltiples inteligencias. Él propuso 12 clases o 12 tipos de inteligencias, y que no podríamos decir solo aquel que sacaba 100 en matemáticas, solo ese era inteligente, y aquel que le costaba la matemática, como a muchos les ha costado la matemática o nos ha costado la matemática, y sacaba 30, dice: este no sirve para nada. No, él podría tener inteligencias en otras áreas o en otras dimensiones. ¿Y qué fue lo que propuso este psicólogo inglés? Más bien, no era inglés, era estadounidense. Lingüístico verbal. Ese es un don, es una inteligencia. Consiste en la dominación del lenguaje, lógico matemático, visual espacial, musical, capacidad para poder producir una pieza musical o tocar un instrumento, corporal kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista, emocional, existencial, creativa, colaborativa. Pero solo estoy tratando de decir que tú y yo tenemos esos dones, alguno de esos dones. No somos piedra, somos espíritu, somos carne, somos alma, y somos creados a la imagen de Dios. Así que te declaro, como mi esposa declaró ese día, somos un joyero. Lo que sucede es que alguien tiene que descubrir esas cualidades o dones que hay en nosotros. Este segundo principio, para los que están anotando, lo pueden anotar por favor allí en su boletín. Cree y anota: ejercita los dones que Dios te ha dado. Y aquí quiero, aunque siento que tengo su atención y les agradezco mucho por haber venido el día de hoy y que estén prestando atención a esta palabra, pero aquí viene el meollo de esto. Esto fue lo que entendí al estudiar la Biblia. Esto es lo que estoy creyendo para mi vida, para mi familia y para la iglesia que es de Jesucristo. Yo quiero que abraces esta palabra, que nadie te la arranque de tu espíritu. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque una forma más para que enciendas este fuego es tener fe que Dios te los dio para que los uses. Que los dones que están ahí, algunos de ellos no sabíamos o no sabemos que los tenemos. Hasta en este mensaje está entrando fe. Wow, yo creo que está ahí. Lo que pasa es que nunca me he expuesto a esto. Dice 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, Pablo le dice a Timoteo: ocúpate, es decir, enfócate, ejercítate. ¿En qué? Y esta palabra yo la quiero poner en tu corazón. Aunque aquí lo voy a mencionar en 3 aplicaciones, avivar tiene 3 implicaciones. Yo voy a mencionar 4 y les voy a enseñar 3. Pero quiero que digan conmigo, esto es importante, anótenlo en alguna parte. Diga conmigo, por favor: activar, despertar, reparar y mejorar. El avivamiento produce uno de estos 4 efectos. Se lo voy a poner con este ejemplo. Necesitamos un avivamiento en nuestro cuerpo físico. Voy a ponerte de ejemplo el riñón, pero realmente no es lo que el Espíritu Santo me está diciendo. El ejemplo que quiero que les pongan se me escapa.
el órgano que produce el azúcar, la insulina. Páncreas, gracias. Un avivamiento al páncreas puede ser que lo active, puede ser que lo despierte, puede ser que lo repare o que lo sane o lo restaure o lo lleve a un nivel superior. Si alguien tiene diabetes, y esta palabra es para ti, en el avivamiento, despertar no, porque tu ¿qué? Páncreas, gracias, ha estado funcionando, pero ha estado funcionando mal. No es de activarlo, no es de despertarlo, es de repararlo, es de restaurarlo. Así que nosotros necesitamos avivamiento en nuestro cuerpo por los órganos que están enfermos. Un avivamiento a un órgano enfermo es sanarlo en el nombre de Jesús. Así se puede aplicar a cualquier don o habilidad que Dios te ha dado en la vida. Si tenemos esto en mente, que lo quise ejemplificar de esta manera. En primer lugar, entonces, en la pantalla dice: en el avivamiento el don que dejaste de usar se encenderá. Que dejaste de usar. ¿Sabe cuál es la otra implicación? Es despertar. Diga conmigo, despertar. Así que hay dones en nosotros, habilidades naturales, ministeriales y espirituales. Hay algo en nosotros, en nuestra familia, en nuestra economía. Hay algo en lo que nos rodea que algún día lo tuvimos, que algún día nos bendijo, que algún día bendijimos a otro con esta habilidad matemática, con esta habilidad de lenguas, con esta habilidad de negocios. ¿Recuerdas que algún día eras tan habilidoso para hacer negocios? Pero se durmió. Algo le pasó y ese don se durmió, se neutralizó, ya dejó de estar en uso. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo enterramos? Como dice Mateo capítulo número 25. Y Dios hablaba a mi corazón en lo siguiente: que algunos dones, estoy hablando de mí, y el Espíritu me decía: te he dado algunos dones naturales, ministeriales y espirituales. Yo decía: Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué los dejé de usar? ¿Por qué dejaron de fluir? Algunas veces dejan de fluir por pecado. Otras veces dejan de fluir por miedo. Este hombre que recibió un talento, un don, vino y lo enterró. El que tenía 5 fue y los usó y se multiplicaron en otros 5. El que tenía 2 en otros 2. Este hombre escondió su don de profecía, escondió su don de sanidad de enfermos, porque la última vez que oró por un enfermo se murió, pero otros sí se sanaron. Y cuando él vio que pasó algo o que no se sanó y se sintió avergonzado, tuvo miedo. Y ahora ya no se anima a hacerlo. ¿Sabe por qué ya no se anima a hacerlo? Ya no se anima a hacerlo porque tiene miedo. Sabía que eres un hombre duro y por eso lo enterré, tuve miedo. Pero también el Espíritu me decía, o sea, al estudiar la Biblia, entender el contexto de la Biblia, es una manera que hicimos los predicadores, que me decía, es decir, los pensamientos de la Biblia vinieron a mí. ¿Y sabe qué fue el pensamiento que vino a mí? La amargura. Porque cuando uno tiene amargura, el don que tenemos, sea espiritual como fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación, etcétera, o el don ministerial, pero la amargura, estamos fluyendo en el don, pero el don se atrofia. No hay que despertarlo, hay que repararlo. Y uno dice: ¿por qué ahora mis mensajes ya no son como eran antes? ¿Qué pasó? Se está usando pero chuecamente, es decir, se atrofió. Esa habilidad, ese don que tenías, ese carisma, cómo te conectabas con tus hijos, hoy parece que ya no me conecto con mis hijos. Esa habilidad de negociar o esa capacidad de concentrarme en los estudios. ¿Te recuerdas qué habilidosos eran en matemática? ¿Qué sucedió? La amargura, cuando no podemos perdonar a alguien, probablemente a alguien que se suponía que nos ama, porque nuestros padres nos aman, o un pastor o un líder espiritual, y sentimos que nos dañó el corazón y hay amargura en nuestro espíritu, o alguien cercano a nosotros. Pero en el nombre de Jesús, en este avivamiento, nuestros dones se reparan, nuestros dones se despiertan, nuestros dones se levantan, nuestros dones se mejoran en el poderoso nombre de Jesús. En el avivamiento, el don que dejaste de usar se encenderá.
Dos, en el avivamiento el don que has estado usando irá a una nueva intensidad. Y tres, en el avivamiento los dones que tienes y que nunca has usado se activarán. A ver, capte esto en el espíritu. Hay dones en ti y en mí que nunca se han usado. No sé por qué, no viene el caso, pero están ahí. De pronto el don de milagros, o de pronto el discernimiento de espíritu o interpretación de lenguas. Hay 28 dones. Hay dones que los usamos y los dejamos de usar. Hay dones en nosotros que nunca los hemos usado. Hay dones que los seguimos usando, no están dormidos, sí los hemos usado, pero se atrofiaron. Ya no tienen el brillo que tenían antes. Y hay dones que los estamos usando y que están sanos, son buenos, están bendiciendo. Pero en el avivamiento lo que está bueno se mejora. Lo que está estrofiado se sana. Lo que nunca se ha usado se activa. Y lo que se usó y ahora no está fluyendo se despierta. Yo lo recibo para mí porque quiero ser de bendición para las personas. Estos textos me ilustran mucho esto. Dice Hechos 2:4: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ellos estaban en el aposento alto, la promesa se les había dado y tenían esa expectativa. Y ahora vinieron los dones sobre ellos. Y parece que la primera manifestación de la llenura del Espíritu Santo es el don de lenguas, el fluir en el Espíritu Santo. En el avivamiento hay muchas lenguas repartidas en medio de nosotros. Luego en Hechos 4:23, porque en Hechos 2:4 se activó lo que nunca habían tenido. Por primera vez hablan lenguas. Pero en Hechos 4:23, estos que habían tenido el bautismo en el Espíritu Santo, entonces ahora no se activa algo nuevo, sino se va a un nuevo nivel, se mejora. Eso es lo que hace el avivamiento. Eso sugiere avivamiento. Hechos 4:23: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué pasó? Verso 31: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes todos? Ya habían recibido el bautismo, ya habían hablado lenguas. Pero en Dios siempre hay espacio para algo mejor. Y no quiere decir para algunos que el don esté mal, que la habilidad esté mal, pero cuando viene la llenura del Espíritu Santo en el avivamiento, lo que está bueno se mejora, lo que está atrofiado se repara, lo que nunca ha sido usado se activa, y lo que se durmió, se neutralizó, se despierta para la bendición de muchos. Yo sé que muchos de ustedes están recibiendo en su espíritu. ¿Y qué les está diciendo? ¿Te recuerdas cómo profetizabas? ¿Cómo orabas por los enfermos? Cuando tú te ponías a enseñar la Biblia, la gente decía: qué bonito hablas, síguenos hablando. ¿Qué pasó con tu don? ¿Qué pasó con aquella frescura para ser creativo? ¿Cómo se te ocurrían las ideas? En el avivamiento te profetizo que regresa nuevamente esa habilidad. Se activa, se despierta, se repara o se mejora. Pero en el avivamiento algo ha de ser Dios con nosotros. Tengo que ir aterrizando, pero escriba. La tercera forma para encender este fuego, porque Pablo le dice a Timoteo: enciende, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cómo se hace? Esta es la tercera forma: desearlo con todo el corazón. Dios nos da lo que deseamos, pero desea apasionadamente estar en avivamiento. No solo queremos los dones, queremos al dueño de los dones.
Queremos apasionarnos, anhelar y desear y suspirar por los dones naturales, espirituales y ministeriales para que nos vaya bien en la vida. En este 2019 el avivamiento no se va a quitar de tu casa, no se va a quitar de tu empresa, no se te va a quitar del puesto en el mercado o en esa posición donde está tu bodega, o como madre o como abuela. Va a venir el avivamiento. El diablo te ha creído que él te ganó. No, señores, todavía falta que llegue a su magnitud el avivamiento y tú tendrás la victoria. El que será avergonzado es Satanás, porque Satanás te dice: has orado por enfermos y no se han sanado, has reprendido, has hecho guerra espiritual y no cambia esa atmósfera. Te profetizo que comienza a cambiar la atmósfera. La atmósfera cambiando está. Él comienza a moverse en tu matrimonio, en tus hijos. Pero esto de desear apasionadamente estar en avivamiento, dice así el Salmo 143 versos 6 y 7: a ti extiendo mis manos. A propósito, si eres muy nuevo en la iglesia y tú miras que algunos levantan la mano y dices: ¿por qué levantarán la mano? Una de las razones es esta: a ti extiendo mis manos. Es como decirle: te necesito, lléname, avívame, conéctame. Y porque dice la escritura: mi alma te anhela como la tierra ¿Mi alma qué? Dígalo más fuerte: mi alma te anhela. Bueno, si usted me está ayudando, yo realmente lo hago por una idea pedagógica, que usted participe. No pretendo incomodar a nadie. Es un recurso para que todos participemos. Y te dije: grita conmigo anhelar, y lo hicieron. Pero ahora no lo grites, ayúdame, dilo con más sentimiento, con más toque, con más dulzura. Diga conmigo: anhelar. Anhelar apasionadamente. Y lo que yo encuentro en la escritura, este sentimiento fuerte, dice el versículo 7: respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. Como la tierra seca, así como la tierra seca clama, así como el siervo clama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Salmo 42:1, si era este salmo, yo creo que este salmo dice así: como el siervo anhela las corrientes de agua. ¿Están conmigo? Salmo 42:1. Esto es maravilloso. Me ministró tanto. Dice: así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y me quedé ahí. Así suspira. ¿Sabes cuándo viene el avivamiento para activar, para despertar, para reparar y para mejorar? Cuando suspiramos, cuando anhelamos, cuando lo deseamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos suspiran por el Espíritu Santo? A ver si les ayudo con esto. En mi juventud yo suspiraba por el deporte, por el básquetbol. No sé si me van a apedrear o tomatear. Ya era cristiano, nunca lo adoré, pero suspiraba. Y en mis 18 años yo tenía pósters en mi habitación. Uno de Michael Jordan, otro de Magic Johnson. Yo suspiraba con esos, volar en el aire con la pelota en la mano. Por lo menos suspiraba. Todavía sigo suspirando por un clásico. Qué lindo verlo. No es lo más importante de la vida, pero simplemente estoy tratando de ayudarles, que hay cosas que nos hacen suspirar y que nos hacen correr. ¿Por qué suspiramos nosotros? Por lo que amamos. ¿Alguna vez alguien nos ha arrancado un suspiro? Aprovechate, la chava está a tu lado, ¿ah? Suspiramos. ¿Acaso no hemos suspirado por los familiares que ya no tenemos? Porque el hijo se fue a trabajar al norte, o mamá o papá, y uno extraña y suspira por esos. Hasta por la comida suspira uno. Mi sobrino, que vivía en Costa Rica o vive en Costa Rica, vino a final de año y me dijo: tío, quiero comer un tamal. Así que los chapines fuera de Guatemala suspiran por la comida, por esos frijoles. Bueno, machete, está ante tu vaina.
Pero hay comida que nos hace suspirar. Un familiar que ya está con el Señor, uno no puede hablar con él porque sería espiritismo, pero uno suspira por la gente que ama. Cuando yo voy de viaje 2, 3 días, suspiro por Berlín, por mis hijos. Bueno, se los quiero decir, cuando tengo que estar ministrando por varias semanas en una iglesia, suspiro por ustedes, suspiro por mi iglesia, suspiro por predicar en este lugar. Eso amo, eso quiero. Pero esto es lo que debo decirles: los mejores suspiros deben ser para el Espíritu Santo. En los anhelos más grandes, por ti suspira el alma mía, oh Dios. ¿Sabe que es bíblico suspirar por los dones ministeriales, por los dones espirituales? Se vale suspirar, anhelar, desear, otra vez estar al toque, otra vez estar en esa vitalidad, otra vez que se acrecente la vivacidad de nuestro don. Otra vez predicar con toda la fuerza, otra vez profetizar con una palabra puntual que sane, que restaure. Una vez más poner las manos sobre los enfermos y ver que ellos sanen. Debemos anhelar orar por los enfermos. Debemos anhelar. ¿Te recuerdas cuando compartías tu fe con otra persona? Oh, qué días aquellos. Te profetizo, te proclamo, te anuncio, te decreto bajo el principio bíblico, bajo la palabra avivamiento. Lo que está enfermo será reparado. Lo que nunca se ha usado pero está dentro de ti será activado. Lo que un día usaste, lo que un día sirvió para llevar tu empresa adelante, lo que sirvió para traer comida a tu mesa, profetizo que se despierta nuevamente esa habilidad de negociar, esa habilidad de trabajar, esa habilidad de crear. Profetizo sobre los estudiantes. Le hablo a aquellos que es su primer año de primaria, de diversificado o de universidad. Activo ese don de sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Jehová y Él dará a todos abundantemente y sin reproche, dice la palabra de Dios. Pero tienes que anhelarlo. ¿Quieres sanar enfermo? Anhela sanar enfermos. ¿Quieres hablar en lenguas? Dile: Espíritu Santo, yo anhelo hablar en nuevas lenguas. ¿Hace cuántas semanas que ya no hablas en lenguas? Anhela una vez más, y este es tu día para despertarlo. Si alguno anhela obispado, dice 1 Timoteo 3, o sea, debe anhelarse. Y luego, hablando de los dones, dice la escritura en Corintios, precisamente capítulo 12, versículo 31: más desead ardientemente, desead ardientemente. Te anhelo, Espíritu Santo ardiente. Suspiro por ti. Suspiro por ver este movimiento en esta iglesia. Porque la gente nos cuente que cuando entró al parqueo en el carro, pum, comenzó a llorar, pum, comenzó a hablar lenguas, pum, fue sanado. Anhelo verlos correr para venir a la iglesia. Lo digo con todo cariño. La reunión comienza a las 11 de la mañana, no a las 11:05, ni a las 11:10, ni a las 11:15. ¿Te recordás cuando íbamos? Yo no puedo ir a la discoteca, pero me imagino que les pasó a los que iban a la discoteca, pero sí al estadio. Y uno oía que había comenzado, uno quería correr. O en un concierto, ya comenzó el concierto. Así la gloria de Dios con nosotros. Vamos a correr para entrar a este lugar. Vamos a correr para venir temprano. Ahora quiero decirles algo. De ninguna manera los estoy regañando. Diga al que está a su lado: no te están regañando. Y me da pena porque sí saludé a algunos ya tardecito y han de pensar que a los que saludé por ellos lo estoy diciendo. No, no fue por ellos. Y no, imagine, solo un pastor tonto va a regañar a la gente. Él quiere que venga y lo regaña. Pero cuando hay que confrontar, hay que confrontar, y el pecado se confronta. Por eso el avivamiento produce un deseo de quitarse el pecado para dejar que el cielo se abra, porque anhelamos al Espíritu Santo.